obediencia a Dios y a su palabra me bendice. Abraham es un gran ejemplo de la obediencia y de la fidelidad de Dios por causa de la obediencia. La palabra del Señor nos enseña acerca del poder de las bendiciones como consecuencia de la obediencia, pero también nos enseña acerca de la consecuencia de las maldiciones como resultado de la desobediencia. ¿Alguien ha leído el capítulo 28 del libro de Deuteronomios? Los primeros versículos hablan acerca del poder de la obediencia transformado en bendiciones en todos los escenarios que usted y yo podamos imaginar, en la ciudad, en el campo. Dicho en otras palabras, lo que Dios les está diciendo al pueblo es: no importa dónde vayas o dónde estés, el bendecido eres tú y verás la bendición de Dios si obedeces atentamente los mandamientos y preceptos que yo te escribo hoy. Entonces el Señor le dice: todas estas bendiciones vendrán sobre de ti. Será bendito el fruto de tus bestias, será bendito en el campo, será bendito en la ciudad, será bendito todo, hasta el sartén de cocinar será bendito, dice Dios. Pero a partir del versículo 14 encontramos nosotros a Dios hablando acerca de la consecuencia. Diga conmigo: consecuencia. La consecuencia de la desobediencia. Una cosa es consecuencias, otra cosa es obediencia. Hay un término que yo no alcanzo a comprender muy bien cuando se habla de fe negativa. Es que yo solo he encontrado una definición de fe. Si usted va y busca la definición de fe, no encuentra más que lo que la Biblia dice, y todo está en relación al aspecto positivo, obediencia. Ahora, entiendo que lo que me tratan de decir es el resultado de la duda, de la incredulidad, pero hay una palabra para ello: incredulidad o duda. Y cuando usted lee el capítulo 4 del libro de Romanos, encuentra a un apóstol Pablo hablando acerca de Abraham. Y allá en el versículo 17 en adelante, el apóstol Pablo habla acerca de Abraham. Dice que Abraham no dudó con incredulidad, a pesar de que ya era un hombre mayor de años y que su estado físico estaba como muerto. Pero vea la palabra que el apóstol usa. Dice que no dudó, no dice tuvo una fe negativa. ¿A dónde quiero llevarlo? A que esta noche usted y yo veamos los frutos que podemos obtener o las bendiciones que podemos obtener de parte de Dios por causa de la obediencia. Pero la desobediencia a Dios irremediablemente traerá consecuencias, y las consecuencias o los resultados de la desobediencia podrán ser muy dolorosos. En este capítulo el Señor nos habla acerca de la obediencia y cómo la obediencia a Dios y a su palabra se torna en bendiciones en favor de su pueblo. Pero también nos dice que la desobediencia a Dios y a su palabra trae consecuencias y son dolorosas, porque alcanza hasta las generaciones que después de nosotros vendrán. Entonces diga conmigo: la obediencia a Dios y a su palabra me bendice. En cambio, la desobediencia a Dios y a su palabra trae maldiciones, es lo que dice la palabra. Y todas estas maldiciones, dice el Señor, vendrán. Y eso es el resultado de la desobediencia. La maldición es la ausencia de la bendición. La ausencia de bendición es ausencia de obediencia. Así como la luz, así como la oscuridad, mejor dicho, es ausencia de luz, así la maldición es la ausencia de una bendición. Mire, por densa que sea una oscuridad, usted enciende un bombillo, en el mismo instante que usted lo enciende, por densa que sea la oscuridad, ¿qué va a pasar con ella? ¿Se va a ir retirando lentamente? Porque la luz hace que las tinieblas desaparezcan. Así la bendición de Dios hace que la maldición desaparezca. Usted y yo tenemos que saber que somos bendecidos de parte de Dios. ¿Cuántos saben eso?
Entonces debe vivir una vida alegre, contenta, entusiasta, porque usted tiene todo en la vida. Tiene al Dios de la gloria, aquel que con el poder de su palabra hace que cosas surjan. Por eso no podemos vivir la vida quejándonos, lamentándonos, viviendo como que no tuviésemos dirección, cuando sabemos que tenemos la palabra preciosa del Señor, que es nuestro mapa que nos guía y nos enseña como manual de vida lo que tenemos que hacer. Es por eso que creo con todo mi corazón que si usted y yo vivimos una vida de obediencia a Dios y a su palabra, veremos las bendiciones de Dios reflejadas en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Ahora, así como usted y yo sabemos que la obediencia trae bendiciones de Dios, tenemos que saber, no debemos de ignorar que la desobediencia también trae consecuencias. Donde hay bendición no puede haber maldición. Lo repito, donde hay bendición no puede haber maldición. La maldición es la ausencia de la bendición por causa de la desobediencia. Dios a través de su palabra nos llama a creerle y a obedecerle. Lo repito, Dios a través de su palabra nos llama a creerle y a obedecerle. Curiosamente, cuando más problemas hay, cuando más dificultades en la vida hay, es cuando las personas tienden a acercarse más a Dios, a buscar más a Dios, a orar más, a leer más la palabra, a asistir con más frecuencia a la iglesia. Y todo eso es bueno, no me malinterprete. El problema es que en la mayoría de los casos nosotros actuamos de esta manera, pero cuando una vez los problemas han bajado de intensidad, una vez los problemas se han resuelto, parece ser que también nuestra constancia, nuestra búsqueda y nuestra perseverancia también deja de ser. Ese es el problema. Y nosotros tenemos que saber que Dios no quiere una fe temporal. Diga conmigo, Dios no quiere una fe temporal. No debe de existir tal cosa en la vida de un cristiano. La fe debe ser un estilo de vida para toda una vida. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en medio de un mundo complicado, en medio de un mundo que cada día va empeorando, en medio de un mundo donde cada día las cosas se van a ir complicando, y solo la fe nos podrá mantener de pie en medio de un mundo conflictivo, en medio de un mundo convulsionando. Solo la fe te permitirá seguir hablando un vocabulario de fe, llamando las cosas que no son como si fuesen. Pero también tengo que decirle algo que le debe de alegrar. Cuando usted anda en fe, camina por fe y ve por fe, prepárese, porque las bendiciones de Dios vendrán sobre tu vida, porque la Biblia dice que la fe agrada a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado en dado momento que aun cuando usted haya tenido mucho tiempo de estar en la iglesia sirviendo al Señor, incluso sirviendo en alguna posición de liderazgo, pero yo no sé si a usted le ha pasado que en dado momento usted ha dudado de lo que hace, ha dudado de lo que espera, e incluso de lo que usted mismo ha proclamado. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Quiero ser sincero y abrir mi corazón, porque sé que ante Dios estoy. Y yo también he tenido que pasar por esos escenarios donde me he preguntado si realmente esto es así. Me he preguntado y me he cuestionado. Pero ¿sabes algo? Aun cuando yo he tenido que pasar por eso, yo debo ser también sincero y decirle que yo he hecho las cosas en obediencia, no por lo que siento. Por un principio, y ahora lanzo esto, porque no es por lo que sentimos, es por lo que creemos. Puede que yo tienda a dudar por el hecho que yo no entiendo cómo va a surgir. Eso es natural. La mente suya y la mía es finita, no alcanza a entender todo. Y cuando estamos pasando por momentos de presión, de confusión, cuando estamos bajo ciertos ataques del enemigo, quizás no comprendemos el cómo Dios lo va a hacer. Pero de algo estoy seguro: yo nunca dudaré de que mi Dios es fiel y que de una
forma u de otra, como le dijo Mardoqueo a Esther, Dios traerá la bendición. Por lo tanto, seguiré moviéndome en fe, seguiré haciendo en obediencia a la palabra lo que el Señor me dice, porque yo sé que al final del día mis ojos verán la gloria de Jehová. Es por eso que usted, si se siente en dado momento que ha pasado cosas difíciles, complicadas, debemos de saber que nosotros no dependemos de sentimientos, sino de convicciones. Y por encima de lo que estás sintiendo, por encima de lo que estás viendo, por encima de lo que estás oyendo, tú debes de moverte en obediencia a lo que Dios y su palabra nos está diciendo. Y sabes que dice la palabra que la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, yo seguiré hablando un vocabulario de fe, aun cuando mi mente no lo alcance a procesar, aun cuando yo no lo entienda todo, aun cuando yo no entienda cómo Dios lo va a hacer. Lo que sí sé es que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y tú debes de creer de que Dios es experto en transformar el diagnóstico, en cambiar el día malo en día bueno, en cambiar la maldición en bendición. Dios es experto en cambiar la escasez en abundancia. Dios es experto en traer salud donde hay dictamen de muerte, porque Él es la vida. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, dice el Señor. Por lo tanto, Él es el Dios que le da vida a lo que está muerto. Puede que tus expectativas murieron, puede que tus ilusiones murieron, puede que tu mayor sueño hoy por hoy sientas que está muriendo, pero Dios te trajo esta noche para decirte: tu sueño no morirá, porque yo soy el Dios que le da vida a lo que está muerto. Si solamente puedes creer, verás la gloria de Dios, pero tienes que moverte en obediencia a lo que Dios y su palabra nos habla. Por eso le decía, aun cuando yo en mi mente he dudado porque no entender lo que pasa, yo me sigo moviendo porque creo a Dios, y Él se manifestará como un fruto de una fe en acción. Pero note que no debe ser una fe de temporadas, debe ser un estilo de vida, que le creemos a Él independientemente lo que esté pasando. Todos hemos pasado momentos difíciles en la vida. Cuando ves un diagnóstico que no es alentador, tu fe es confrontada. Pero en esos momentos es cuando tú te aferras y le dices: Dios, es cierto, esta es una realidad, y mañana será un testimonio, porque yo no dependo de circunstancias, yo dependo de un propósito, yo dependo de una palabra, yo dependo de lo que tú has dicho. Y si tú lo dijiste, yo sé que mis ojos lo verán. Cada vez que usted y yo obedecemos a Dios y actuamos en fe por lo que la palabra dice, Dios moverá su mano en favor nuestro y peleará por nosotros. Así que no creamos por lo que estamos viendo o sintiendo solamente. Aun cuando los problemas sean reales, usted y yo debemos de vivir la vida creyéndole a Dios siempre y obedeciendo su palabra en todo tiempo, porque la obediencia a la palabra es tener fe. Lo repito, la obediencia a la palabra es tener fe. Y la fe mueve la mano de Dios. La fe agrada a Dios. La fe hace que lo imposible sea posible. Por eso el Señor dijo: no te he dicho que si tuvieras fe, y que aunque esta fuera pequeñita como un grano de mostaza, tendrás la capacidad de poder decirle a este monte: muévete de aquí y siéntate en el mar. Lo que el Señor está diciendo no es sobre un acto literario, sino cosas que no han sido vistas antes ni imaginadas. Son las cosas que Él hará cuando alguien le crea a Dios. Por eso esta noche yo estoy aquí para alentar tu fe y para decirte: sigue creyendo y sigue obedeciendo a Dios y a su palabra. Cuando nuestro estilo de vida sea obedecer a Dios siempre, las bendiciones de Dios nos seguirán al punto que nos alcanzarán. Lo repito, cuando nuestro estilo de vida sea creerle a Dios siempre por encima de cualquier circunstancia, las bendiciones de Dios se harán manifiestas en nuestras vidas de formas inesperadas y sorprendentes. Por eso el Señor dice: cosa que ojo no vio, cosa que no ha estado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. No dice que solamente allá. Pueda que Dios le plazca manifestar esas cosas gloriosas y maravillosas en medio nuestro. ¿Cómo así? Haciendo esos milagros que a veces la mente no alcanza a entender. Nunca voy a olvidar ese día que entré a una sala de cuidados intensivos en un hospital.
había un rótulo que decía, un anuncio en letras pequeñas que decía ahí: la ciencia tiene sus límites, pero creemos en el poder de la oración. En un hospital, en la sala de cuidados intensivos, ellos reconocían que la ciencia tiene sus límites, pero ellos saben que hay un Dios que está por encima de la ciencia, y que lo que mueve la mano de Dios es una oración de un pueblo en fe, movido por lo que la palabra dice. Es por eso que usted y yo tenemos que seguir creciendo y confiando, porque Dios se glorificará. Al obedecer a Dios y a su palabra y a todos los principios establecidos en esta, usted y yo estamos provocando que Dios se manifieste de una forma sobrenatural. Todos hemos leído Malaquías capítulo 3, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de los diezmos. ¿Alguien sabe ese versículo? Cuando el Señor habla acerca de los diezmos, capítulo 3, verso 10 del libro de Malaquías. Traed todos los diezmos, dice, ¿verdad? ¿Y qué más? Probadme en esto, dice el Señor, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes, ¿qué cosa? ¿Hasta qué? Hasta que sobre y abunden. La pregunta es, ¿quién es que abre las ventanas de los cielos? ¿Quién es que trae los diezmos? ¿Y quién es que derrama bendiciones hasta que sobre y abunden? Ve el principio. Nosotros obedecemos a un mandamiento y Dios hace lo sobrenatural cuando el pueblo obedece. Y no es porque voy a hablar de ofrendas, de diezmo, nada por el estilo. Solo quiero traer a coacción la ilustración acerca de la obediencia, porque el Señor nos enseña que Él es que abre la ventana, Él es que hace que sobreabunden en respuesta a un acto de obediencia de un mandamiento. Ahora bien, los diezmos es un principio de obediencia, todos eso lo sabemos. Ahora, para obedecer a Dios, yo tengo que actuar. El obedecer es un acto de obediencia. Diga conmigo, el obedecer es un acto de obediencia. Y cada vez que usted y yo obedecemos a Dios, habrá una consecuencia de Dios a nuestro favor. Ahora, si no obedecemos, ¿será que Dios abriría la ventana de los cielos? ¿No? ¿Por qué? ¿Porque Dios no puede? ¿Porque Dios no quiere? Note usted el principio, que el problema no radica en el poder de Dios. El problema no radica en la voluntad de Dios. El problema radica en la obediencia de su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a nuestras familias. Dios quiere bendecir todo lo que nosotros hacemos, pero quiere que nos movamos en obediencia. De regreso al texto leído, ¿alguien recuerda todavía qué texto fue el que leímos? Génesis capítulo 12, verso 1, de regreso al texto. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Vean lo que está diciendo la escritura. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Le está diciendo, obedece. Vete de tu parentela, obedece. De la casa de tu padre, obedece. A la tierra que yo te mostraré, futuro. Le está hablando de un presente y le está hablando de un futuro. Pero le está diciendo, vete, presente. Y luego le dice, te mostraré, futuro. Déjeme poner esto en contexto. Abraham vivía en la tierra de Ur de los caldeos. Para los que son nuevos, los que ya tenemos años, quizás conocemos la historia muy bien. Pero Abraham vivía en una tierra que la escritura lo llama Ur de los caldeos. Geográficamente es lo que ahora es la región donde está la nación moderna de Irak. Ahora bien, el padre de Abraham se llamaba Taré. Y Taré era un hombre que vivía su costumbre, su cultura, vivía por principios tradicionalistas que tenían que ver con la astrología.
¿Alguno de ustedes recuerda que quizás a ustedes o a alguien que ustedes conocen le dieron un nombre que usted jamás se lo daría a sus hijos? ¿Alguien? Ok, ¿por qué le ponían ese nombre a las personas? ¿Por qué? Por causa de un calendario. ¿Qué dictaba el calendario? Principios de astrología. Que al igual que en tiempos de Abraham, cada estrella en su calendario lunar tenía un nombre. Y a Abraham le dieron un nombre basado en la estrella del día que él nació. ¿Y sabe usted qué significa Abraham? Su padre Taré era un hombre que era movido por estos principios y cada estrella representaba a un dios de sus creencias. Y a Abraham le pusieron el nombre de la estrella. ¿Sabe usted qué significa el nombre de Abraham? Abraham significa, dentro de algunas de las definiciones, sin herencia y sin descendencia. ¿Se le hace a usted un tanto interesante el pensar que desde que Abraham nació, siempre le estuvieron diciendo: no tenés descendencia, tú no tendrás herencia? Desde que Abraham nació le estuvieron diciendo: oh, el chico sin herencia, el chico sin descendencia, sí, tú ven para acá. El tiempo pasa, Abraham se casa y curiosamente también se casa con una mujer estéril. Pareciese ser que la constante repetición de algunas palabras marcan las vidas. Es por eso que usted y yo tenemos que tener sumo cuidado en cómo hablamos. No hablar por lo que sentimos, sino por lo que conviene y es correcto. Porque muchas veces podemos decir cosas que lejos de bendecir van a atar a alguien, a un sentimiento. Despertamos una herida o simple y sencillamente frustramos los sueños de alguien. Ese es el caso de Abraham. Quiere decir que esa constante declaración negativa sobre su vida, la cual empezó desde que era muy chico, tuvo un significado tan poderoso en su vida que lo vemos reflejado en los siguientes capítulos. Y es entonces cuando Dios aparece a Abraham con una palabra diciéndole: te quiero cambiar tu realidad, te quiero cambiar tu destino frustrado, quiero borrar la sombra negativa de cómo te han marcado. ¿Y a cuántos, al igual que Abraham, los trataron en el pasado y quizás les dijeron: nunca serás nadie, nunca saldrás adelante, siempre serás un fracasado, sin mí no podrás, etcétera, etcétera, etcétera? Pero yo estoy aquí para decirle de parte de Dios, al igual que Dios apareció a Abraham y le dio una palabra, esa palabra podía cambiar el destino de Abraham y puede cambiar tu destino. Pudo cambiar el destino de Abraham y cambiará el destino de todo aquel que lo crea, porque la palabra es la misma ayer, ahora y siempre. Y quien la dio tiene el poder para hacerlo. ¿Puede creer eso conmigo? ¡Oh, aleluya! Pero aquí hay algo poderoso. Para que Dios pudiera cambiar el futuro de Abraham, primero Dios tenía que cambiar la mentalidad de Abraham. Para que Dios pudiera cambiar el destino, el futuro de Abraham, primero tenía que cambiar su forma de pensar, su mentalidad. Y le dice: vea, sal de tu tierra. Le está pidiendo que le obedezca. Sal de tu parentela, obediencia. De la casa de tu padre, obediencia. De la tierra, y le dice: a la tierra que yo te mostraré. Le marca un futuro. Pero vea lo que le dice: vete. Si usted tiene su Biblia abierta, yo quiero que le preste atención a los siguientes versículos, porque yo quiero enseñarle algo esta noche. Los siguientes versículos nos dicen, el verso 2, ¿qué le dice? Y haré de ti una nación grande. Déjeme regresar un poquito a lo que le dije anteriormente, porque el Señor le está hablando a Abraham que salga, que obedezca, y que en la medida que obedezca, Él le mostrará un futuro. Le está hablando de un presente y le está mostrando un futuro. Y el versículo 2 nos dice: haré de ti una nación grande. ¿Le está hablando de presente o de futuro? Haré, futuro. Haré, le dice: haré de ti una nación grande. Haré, futuro. Te bendeciré, futuro o presente. Futuro. Engrandeceré tu nombre, futuro o presente. Futuro. A los que te bendijeren, dice: yo los bendeciré, pero a los que te maldijeren,
futuro. Dice, yo también maldeciré y serán benditas. Serán es presente o futuro. Dios le está hablando a Abraham acerca de un futuro y le está diciendo que serían benditas todas las familias de la tierra. Versículo 4 dice la escritura: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Aquí yo veo a un Abraham actuando en base a una promesa del futuro. Mira, las promesas del futuro están ligadas a la obediencia del presente. Vea todo el contexto. Dios le está hablando de un futuro, pero la obediencia era del presente. Sal, vete, es hoy. Y todo lo que le está diciendo que pasará, pasará mañana. Dios le está diciendo: yo te puedo cambiar el futuro en la medida que empieces a obedecer hoy. Alguien tiene que saber que en la medida que usted le crea a Dios ahora, se mueva por lo que la palabra dice ahora, Dios hará algo poderoso en su futuro. Porque alguien tiene que saber esta noche que cuando usted quiere ver el futuro que Dios tiene preparado para usted y para su familia, usted tiene que empezar a obedecer a Dios en el presente. Entonces Dios te revelará el futuro que tiene para tus hijos. En la medida que tú y yo obedezcamos en el presente, Dios nos revelará el futuro poderoso que Él tiene para nosotros. Otro principio: en nuestra obediencia a Dios, Él nos revela el futuro que Él tiene preparado para nuestras vidas. En la obediencia. Por eso decía, la obediencia a Dios y a su palabra nos bendice. No importa cómo haya sido su presente, su pasado y cuál sea su presente. Una de las cosas que yo estoy plenamente seguro y convencido es que una palabra de Dios lo puede cambiar todo. Una palabra de Dios, al igual que Abraham, en la medida que él creyó, actuó, nosotros podemos ver la bendición de Dios, porque la obediencia del presente revela las promesas del futuro. La bendición de tu futuro se activa en la obediencia de tu presente. Pueda que Dios te haya prometido muchas cosas, lamentablemente nada ha pasado, razón porque quizás no has obedecido, no has actuado. Puede que Dios nos haya hablado muchas veces y nos haya dado palabras poderosas con el poder de trascendencia incluso, pero nada ha pasado porque no nos hemos movido. Al igual que Abraham, usted y yo tenemos que estar dispuestos a dejar todo atrás. Diga conmigo, a dejarlo todo. Déjeme darle otro dato histórico. Taré no era cualquier pelado, como dicen los colombianos. Taré no era cualquier persona, era alguien adinerado. Pero Abraham había recibido una palabra que cuando vio, vea, ya no había otro heredero en la casa de Taré. Su hermano ya había muerto, por eso Lot se va con ellos, porque el padre de Lot había muerto. Entonces Taré ya no tenía otro hijo para dejarle herencia. La única herencia quien la heredaría sería Abraham. Pero Abraham había recibido una palabra, y cuando recibió una palabra y asoció todo lo que su padre tenía, Abraham se dio cuenta que el futuro del cual Dios le había hablado, del cual Dios le había mostrado, del cual Dios le había revelado, no valía la pena quedarse en el lugar donde estaba. Lo que su padre le ofrecía no se comparaba con lo que Dios le estaba diciendo. Lo que el trabajo te ofrece, lo que el patrón te ofrece, no se compara con las bendiciones que Dios te puede dar en la medida que tú le creas a Dios. Abraham salió de su tierra, dejó todo atrás, costumbres, dejó todo atrás, sus posiciones, su fortuna y las posesiones de su padre, y salió detrás de una palabra. Diga conmigo, salió detrás de una palabra. Es que cuando usted y yo caminamos detrás de una palabra dada por Dios, usted y yo tenemos que saber que temprano o tarde las bendiciones de Dios nos empezarán a seguir. Eso dice Deuteronomio capítulo 28, que si nosotros obedecemos a Dios, las bendiciones de Dios nos seguirán y nos alcanzarán. Abraham creyó una palabra, dejó todo atrás y se movió por la palabra, y las bendiciones de Dios lo empezaron a seguir, al punto que el hombre, dice capítulo 13 del libro de Génesis, que fue riquísimo en ganado, en oro y plata, por una palabra.
Una palabra te puede bendecir, puede cambiar tu realidad, porque tiene el poder para remover lo que tenga que removerse y cambiar y establecer cuando hay que establecer un nuevo comienzo. Porque la palabra es vida, la palabra es luz, la palabra es una guianza que nos ilumina el camino, porque es lámpara a nuestros pies y también lumbrera nuestro camino. Vale la pena obedecer a Dios y a su palabra. Capítulo 13 del libro de Génesis, usted encuentra la historia que dice la Biblia que cuando Abraham era riquísimo y Lot también había crecido, empezaron a haber algunas diferencias entre los pastores de Lot y los de Abraham. Entonces tienen que tomar la decisión de separarse. Entonces Abraham le dice, allí por el versículo 7 en adelante del capítulo 13, que se separen. Pero le da a escoger a su sobrino que tome él la decisión. Y le dice, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Vean lo que pasa. El hombre que ha recibido una palabra, la mujer que ha recibido una palabra, sabe que la bendición de Dios va con él no importando dónde vaya. ¿Alguien recuerda lo que los primeros 3 capítulos de Génesis relatan después de la caída del hombre? ¿Qué pasó con la tierra después de que el hombre pecó? Después de que el hombre pecó, el hombre sacado del huerto del Edén, y el Señor le dijo que ahora tendría con dolores la mujer tener sus hijos, el hombre también pagar un precio. Pero la tierra, ¿qué pasó con la tierra? Fue maldecida. Entonces, ¿qué es lo que le quiero enseñar? Que Abraham sabía que su prosperidad, su progreso no radicaba en un lugar específico, sino en una palabra que Dios le había dado. Por la bendición que Dios le había dado. Usted tiene que saber que usted ya es bendecido de parte de Dios, y usted puede ir a cualquier lado y la bendición de Dios va con usted, y usted no prospera por el lugar, usted prospera porque lleva la bendición dentro de usted. Vea usted este principio. Cuando alguien le obsequia algo a uno, dice, déjame, he sentido de parte de Dios sembrar esto. Piensa en un artículo. No es la persona que te lo está dando, es Dios a través de la persona, porque esa persona ve que tú eres un bendecido y eres una buena tierra, y por eso están sembrando en ti. Usted tiene que, la persona que es bendecida, que ha recibido una palabra, que cree la palabra, que vive por la palabra y se mueve en la palabra, es alguien que se mira como bendecido, habla como bendecido y camina como bendecido. Porque donde quiera que tú vayas, dice el Señor, lo que la planta de tus pies pisare será vuestro territorio, porque ellos eran bendecidos. Entonces usted debe de dejar de verse como la gente lo ve, como la gente lo etiqueta. Usted es bendecido de parte de Dios, y por causa de ser bendecido, Dios hará cosas grandes contigo. Capítulo 13, el Señor dice, versículo 7, que le apareció y le dijo, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham edificó un altar ahí. Oh, perdón, estoy acá en el versículo 12 todavía, capítulo 13. Y hubo contienda entre los pastores de Abraham y los de Lot por causa del ganado. Versículo 8. Entonces Abraham le dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, hermano. Le dice, pues al final del día tú y yo somos hermanos. No está, dice, toda esta tierra delante de ti. Yo te ruego, le dice Abraham a su sobrino, que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueras a la derecha, yo iré a la izquierda. Verso 10. Y alzó Lot los ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda aquella era de riego, como, ¿qué cosa? Vea lo que dice el versículo 10, el inicio. Préstele atención. Y alzó Lot los ojos. ¿Y qué cosa? Y diga conmigo, y vio. ¿Cómo vio Lot la tierra? Como el huerto de Jehová. Sigamos leyendo.
Entonces Lot escogió la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente, apacentó, dice, y se apartaron. Y Abraham campó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta, ¿dónde? Hasta Sodoma. Verso 13, quiero que lo lea. ¿Qué dice el verso 13? Los hombres moradores de Sodoma eran malos, pecadores, en gran manera. Pero ¿cómo veía Lot a esta gente y ese lugar? Como el huerto de Jehová. Ve el principio acá. Cuando la gente no se mueve por una palabra, no vive en la palabra, entra en una confusión que las cosas que lo van a destruir el día de mañana a los ojos físicos es como una gran oportunidad para avanzar, para crecer, para desarrollarse. Es por eso que usted y yo no debemos de andar por vista, sino por fe en la palabra. Y la palabra, intuida en el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nos permitirá tener la revelación del peligro de las apariencias. Por eso Abraham sabía, versículo 7, donde tú elijas, yo elijo lo opuesto, porque él estaba seguro que él era bendecido y que la bendición de Dios estaría con él, no importando donde él fuera. Alguien tiene que saber que nosotros no dependemos de un lugar determinado. La bendición nuestra depende de Jehová, el Dios de los ejércitos. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. El tiempo transcurre y termino rápido. Cuando usted ve el capítulo 14 del libro de Génesis, se encuentra la historia que Lot estuvo en problemas y que Abraham fue generoso, fue y lo rescató. Pero cuando Abraham viene del rescate, dice la escritura, el versículo capítulo 14 del libro de Génesis, dice la escritura que a su encuentro salió a recibirlo. ¿Alguien recuerda quién fue que salió a recibirlo? Versículo 17 en adelante. Melquisedec. Dice la escritura que salió a recibirlo y le dijo lo siguiente: bendito. Dice, sacó pan y vino y lo bendijo y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Mira lo que pasa acá. En el capítulo 12, Dios le dice una palabra: que se mueva en obediencia. Abraham se había movido en obediencia porque él andaba detrás de una palabra, obedeciendo la palabra. Ahora el que le dio la palabra sale a su encuentro para bendecirlo. Y cuando usted sigue leyendo la Biblia, los capítulos, y llegamos allá al capítulo 17 y 18, después de que ha nacido Isaac, y que ahora Isaac es un hombre adulto, y que ahora Isaac también está enfrentando algunos problemas, al igual que Abraham los enfrentó en la vida. Vea, lo mismo que Abraham recibió, que fue una palabra. Digo conmigo, una palabra. ¿Quién le dio la palabra a Abraham? Dios. No se la dio su padre, porque su padre era un idólatra. Su padre lo que hizo fue marcarlo para mal. Pero el capítulo 18 dice la escritura que estaba Abraham sentado, versículo 1 en adelante, a la hora de mayor calor del día. Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda cuando vio que 3 personajes venían, y esos 3 personajes era Dios mismo que venía a visitarlo para decirle: acuérdate, ¿te acuerdas todavía de la promesa? Ya pasaron 24 años y tú no me la has recordado, pero yo no me he olvidado, y vengo a decirte que a la vuelta de un año en esta casa habrá alegría, en esta casa habrá una sonrisa, en esta casa habrá razón por qué celebrar. Alguien tiene que saber que no importa el tiempo que haya pasado, Dios no se olvidó de lo que te prometió, iglesia. Pero cuando apareció, ayúdame con ese capítulo 18, los primeros versículos, dice la escritura que el Señor le aparece a la hora de más calor, a la hora más incómoda, cuando los problemas están en su mejor momento. Después de que le apareció, dice Jehová en el encinar de Manré, estando sentado a la puerta de la tienda en el calor del día,
Cuando los problemas están en su peor momento, cuando quizás ya no hay esperanza, cuando quizás estás escuchando lo peor, cuando lo que no querías escuchar es lo que hoy estás escuchando, en ese momento prepárate, porque vas a ser visitado, y no va a ser una visita cualquiera, va a visitar a aquel que te prometió hace un tiempo atrás que estaría contigo, el mismo que te prometió que no te dejaría, el mismo que te prometió que te proveería, el mismo que te prometió que te sanaría. Cree, va a visitarte y va a cumplir su palabra. Y dice que a la hora de más calor, cuando más complicadas se vuelven las cosas, cuando más incierto se vuelve nuestra realidad, tú tienes que saber que Dios no falla, Él es fiel. Y dice la Escritura que aun cuando Sara no lo interpretó tan bien que se diga, pero igual la promesa llegó. Nace Isaac, crece Isaac, y el capítulo 26 del libro de Génesis hay una historia maravillosa, porque dice la Escritura que Isaac era un hombre próspero, pero que la gente le tenía envidia a los moradores de la zona. Y cuando los criados de Isaac fueron y recavaron los pozos que su padre Abraham había hecho, venían los moradores de aquel lugar y hacían pleito, y Isaac sabía que la bendición de Dios estaba con él, y él no perdía el tiempo peleando con nadie, porque él sabía que la bendición él la portaba. Y si iba a otro lugar y cavaba otro pozo, sacaba agua, y también venían y se lo quitaban. Ahora Isaac no discutía, se iba a otro lugar, cavaba otro pozo, y igual sacaba agua, y ¿qué cree? También se lo quitaban. Pero Isaac sabía que la bendición de Dios estaba con él, y que donde él fuera, allí encontraría agua. ¿Por qué Isaac comprendió esto? Porque su padre Abraham lo bendijo. ¿Por qué Abraham bendijo a Isaac? Porque a Abraham le dieron una palabra. No su padre Taré, se la dio el Dios mismo, el Dios de la gloria. Por eso tú tienes que saber que Dios te ha dado una palabra, para que no te quedes con esa palabra, sino que la desates sobre tus hijos. Profetiza sobre el futuro de tus hijos, declara bendición sobre tus hijos, porque tus hijos serán el día de mañana lo que tú por fe hoy estás viendo en ellos. Isaac sabía de que la bendición de Dios estaba con él. ¿Cuántos intentos has tenido que escribir nada más como parte de una historia? ¿Cuántas veces has tratado de emprender un negocio y igual has tenido que cerrar las puertas? ¿Cuántas veces has intentado y no lo has logrado? ¿Cuántas veces has intentado y has fallado? Pero sabes una cosa, no importa cuántas veces intentes, síguelo intentando, porque la bendición de Dios está contigo. No importa cuánto se haya levantado, cuánta oposición hayas tenido. Al igual que Isaac, yo estoy creyendo y profetizo sobre tu vida que tus ojos verán una nueva fuente que se abre, como dice la Biblia, que Isaac cavó un pozo y hubo una fuente viva. Sí, porque la fuente viva es Cristo, y si Él está contigo, entonces los enemigos tendrán que reconocer. Y vinieron y le dijeron: Isaac, hemos visto algo en ti, que eres una persona bendecida, y hemos tenido hasta temor que nos puedes hacer daño, porque reconocemos que eres más poderoso que nosotros. Y si no has querido hacernos nada, no es porque no has pedido, sino porque no has querido. Pero queremos pedirte un favor, hagamos un trato. Nosotros ya no te vamos a molestar, porque reconocemos que en ti hay algo superior. La gente tendrá que reconocer que en ti hay algo que solo Dios lo pudo hacer. Solo Dios lo pudo hacer. Diga conmigo: vale la pena obedecer a Dios y a su palabra, porque obedecer a Dios y su palabra me bendice. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces quiero que estemos sobre nuestros pies. Obedecer a Dios y su palabra me bendice. Al igual que Abraham, sus padres lo marcaron, pero Dios le dio una palabra. Abraham dejó todo atrás por causa de una palabra. Y la palabra solamente le hablaba de un futuro, pero la decisión tenía que tomarse en el presente. La fe es algo para ponerla en acción en el presente, pero los sueños del mañana Dios nos los revela en la medida que creamos la palabra del presente. Tu familia será tan bendecida como Dios lo dijo que lo sería.
aun cuando hoy por hoy ese hombre no quiera nada con Dios, aun cuando hoy por hoy ese hijo no quiera nada con Dios, aun cuando hoy por hoy esa mujer ni siquiera quiere escuchar acerca de Dios, pero si Dios lo dijo, Él lo hará. Pero tú tienes que tener la actitud de Abraham, que por causa de la palabra tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Muchas veces nuestra opinión es nuestro mayor obstáculo. Nuestras creencias, nuestros conceptos. Cuando se trata de creerle a Dios, tenemos que rendir todo a Él y dejarlo todo atrás y postrarnos delante de Él como lo que realmente somos, necesitados y urgidos de un milagro. Abraham se movió, y si usted empieza a leer a partir del capítulo 13, lo primero que Abraham hace es levantar un altar y adorar al Dios que le había dado una palabra. Pero Dios no le aparece allí, sino hasta años más tarde Dios le aparece nuevamente. Pero Abraham nunca dudó, siempre se mantuvo. Y en el capítulo 18, cuando han pasado 24 años, Dios aparece y le confirma y le dice: lo que te prometí sigue en pie, con la diferencia de que ahora, dice, a la vuelta de unos meses más tus ojos verán el milagro. ¿Cuánto tiempo has tenido que esperar? Yo no sé. Lo que sí sé es que el mismo Dios que le prometió a Abraham es el Dios en el cual tú y yo hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Y si Él hizo con Abraham cosas sobrenaturales, yo creo también que Él lo hará contigo y conmigo. Pero una cosa tenemos que hacer: creerle a Él por encima de cualquier circunstancia, por encima de la realidad misma, porque la realidad no es más que el hecho verídico de algo. La verdad es que Dios tiene el poder sobre cualquier circunstancia. La verdad es que Dios tiene el poder para darle vida a lo que está muerto. La verdad es que Dios fortalece nuestra fe en medio de la aflicción. La verdad es que tú no quedarás con el deseo. La verdad es que tú no te quedarás allí. La verdad es que Dios te levantará, porque su palabra dice que Él es Dios que da fuerza al cansado. Me encanta ese pasaje de Isaías 41, verso 10, cuando el Señor dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estaré contigo, tú no estás solo. Sigue creyendo, sigue confiando. No dependas tanto de la opinión ajena, ni dependas tanto de lo que los medios dicen. Conéctate con Dios y su palabra. Conéctate con Dios y su palabra.